Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana, saludamos a quienes a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días. Manuel, buen día. Ciro por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. La circulación en Periférico Norte está totalmente abierta después de que familiares de Hugo Carvajal la bloquearon durante 14 horas para exigir que sea detenido el asesino del joven. Sus familiares mantienen un campamento a la altura del Parque Naucali y aseguran que no se irán de ahí hasta que detengan al responsable. Si no se alcanzan los 8 votos en la Suprema Corte para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, las cosas se quedarían como están y los tribunales colegiados tendrán que resolver caso por caso, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Estamos muy preocupados porque no vemos apertura y en la reunión con el director de Fonatur, Javier May, no hubo respuesta a las inquietudes de los ambientalistas ni a la petición para que se regrese al tramo original del Tren Maya, aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunirán hoy en Bruselas para discutir nuevas acciones en contra de Rusia. Más tarde, Estados Unidos anunciará nuevas sanciones y bloqueos en coordinación con la Unión Europea. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 1 centavo. ¿Qué más? Bueno, el periódico El País está anunciando que después de Semana Santa, a partir del 19 de abril, pues el uso del cubrebocas ya no va a ser obligatorio. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la eliminación a partir del 19 de abril, de acuerdo con la ministra de Sanidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues que ya no se utilice salvo, por ejemplo, en cualquier espacio, salvo, por ejemplo, en el transporte público, centros sanitarios y sociosanitarios. Fundamentalmente, ya no en oficinas. Ya no en oficinas, ya no en lugares públicos, en fin, así que pues poco a poco se va planteando esta idea que el cubrebocas, además Europa, que siempre fue complicado el tema de aceptar estas medidas de confinamiento y uso de cubrebocas, pues lo van a aprobar en un rato más para que ya no sea obligatorio a partir del 19 de abril, insisto, en todos esos lugares o en todos lugares públicos, menos en transporte público y hospitales. Bueno. Y supongo que así irá ocurriendo en los distintos países. Ya hay varias zonas, varias regiones de Estados Unidos donde se aplica esto, también en algunos países de Europa. Y bueno, pues una gran noticia, sobre todo si recordábamos en dónde estábamos hace 2 años. Correcto. Donde estaba España, España totalmente encerrado, ¿te acuerdas? Italia y España sobre todo. Y el mundo, México, el mundo, ¿no? Se empezaba a encerrar. Nosotros comenzábamos la jornada, ¿cómo se llamó? Jornada Nacional de Sana Distancia. Y 2 años después, gracias de nueva cuenta a la ciencia. Gracias a la investigación científica de veras. Sí, señor. Que en un tiempo récord logró desarrollar las vacunas. 2 años después, no solo la gente ya no se está muriendo de COVID, ya no están desbordados los hospitales, sino que la vida cotidiana prácticamente ha regresado a la situación en la que se encontraba a finales del 2019, antes de que conociéramos al COVID, SARS-2. Y bueno, pues vamos a la siguiente cepa. Ya después discutimos si la siguiente cepa es más contagiosa, menos contagiosa, pero bueno, pues vacunados parece que hasta ahorita la vamos librando. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Mañana. 8:09, Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, afortunadamente. Muchos comentarios sobre nuestro programa de la semana pasada. Muchos. Unos buenos, unos malos, lo mismo de siempre. Pero así es esto.
Bueno, la semana pasada estábamos en el tema de Ayotzinapa. Hoy escribes sobre la jornada del domingo, la consulta de revocación de mandato, alzarse en las urnas. Titulas tu columna de hoy en Milenio. Sí, porque hay un derecho sagrado de los pueblos que es a rebelarse contra los malos gobiernos. Está consignado en el artículo 39 de la Constitución. Y hoy tenemos una oportunidad extraordinaria de sentar un precedente para no volver a alzarse en armas, sino alzarse en las urnas. 6 años son muchos años. Es una condena muy larga. Una vida se trastoca si eres condenado a 6 años. Eliges un presidente por 6 años y si ese presidente falla o traiciona, el país paga una pena altísima. En cualquier otro país los votos de censura parlamentarios, los procedimientos de referéndum, hacen que haya control del poder por parte del pueblo. Aquí nos hace falta ese mecanismo. Y esta consulta establece ese precedente. Nos evita alzarnos en armas porque nos podemos alzar en las urnas. Es un acto de rebeldía cívica, democrática y pacífica, que tiene un sentido ahora, pero que tendrá en el futuro un sentido. Y por eso votó la gente, porque López Obrador habló de la revocación de mandato no una, 1000 veces a lo largo de la campaña. Fue una de las promesas centrales de su gobierno. Y la gente, cuando fue a votar por él, fue a votar por eso también. Entonces, yo le pregunto al público, te pregunto a ti, ¿qué hubiera pasado si en 2003 hubiéramos tenido la posibilidad de revocar el mandato de Vicente Fox? Cuando nos dimos cuenta que este hombre era un mentiroso, que había prometido sacar a patadas al PRI de Los Pinos y les abrió la puerta trasera. Cuando nos dimos cuenta de su superficialidad, de su traición. ¿Qué hubiera pasado si después del fraude del 2006 hubiéramos tenido un mecanismo adicional en el 2009 para parar en seco a Calderón y a su guerra? ¿Cuántas vidas se habrían salvado? ¿Qué pasaría si esta derecha que dice que López Obrador es una desgracia para México, un peligro que está destruyendo el país, pues va y vota y lo saca y logra la mayoría? El país puede, los ciudadanos tenemos derecho a ratificar el rumbo o a rectificar el rumbo. Es un derecho sagrado que casi todos los pueblos tienen consagrado en sus constituciones. ¿Por qué nosotros no? En los Estados Unidos el periodo presidencial es de 4 años. El gran proceso revocatorio es la reelección. Y hay antes otros. Sí, sí. Ya vimos caer a un presidente en los Estados Unidos. El impeachment es una realidad. Aquí la figura presidencial es una figura sagrada, intocable, es el Tlatoani. Y más sagrada la vuelven los que dicen que no hay que votar. ¿Por qué? Porque preservan el poder presidencial y lo consideran una condena inapelable. Son 6 años de sufrimiento con este personaje que no queremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es tan sencillo como ir y votar y decirle retiro la confianza. No lo quiero. No tengo que desgastarme, no tengo que derramar sangre. Tengo que hacer un acto de insumisión cívica que me toma, no sé, en las condiciones actuales mucho,
porque habrá gente que tenga que caminar 6 horas para ir a depositar su voto. ¿En dónde? En muchos lugares del país. ¿Dónde? Porque son muy pocas las casillas, es 1/3 de las casillas. Tiene que votar el 40% de la población y solamente hay 1/3 de las casillas. Para no hablar de la falta total de promoción y de la tarea de sabotaje contra la consulta realizada por el propio Instituto Electoral, que tenía una oportunidad extraordinaria de valorar este ejercicio y en lugar de eso hace una campaña fútil, una campaña sosa que dice la revocación va y va muy bien, autoexculpatoria, en lugar de decirle a la población de qué se trata esto, en lugar de explicar a la población cómo este ejercicio inédito en la historia tiene un peso profundamente importante y que va a ir más allá de este sexenio, que podría cambiar este sexenio, pero que va a cambiar al país. Entonces hay que ir a votar el domingo. Pues si votar es nuestra arma, ¿cómo eludir la responsabilidad de votar en contra o a favor? Pero hay que ir a votar, porque eso nos ahorra inestabilidad, derramamiento de sangre, porque es un instrumento cívico, porque es un derecho. ¿Por qué callarse si podemos alzar la voz? Bueno, pues veremos cuánta gente sale a votar. El domingo es un mal día, es una muy mala fecha, comienza la Semana Santa. Mucha gente no va a estar en sus ciudades, en sus lugares. Va a estar ya de vacaciones. No sé cuándo se eligió esta fecha, si se sabía que iba a ser la Semana Santa. De entrada, ya olvidando la discusión de si es el INE o no es el INE, si al INE le cortaron presupuesto o no, ya una discusión que se ha dado en las últimas semanas. La fecha en sí, el domingo de Ramos, pésimo día para hacer una elección. Es que todo es pésimo. Sí. Todo ¿Pero es pésimo. quién fijó esa fecha? El INE. O sea, la primera propuesta era que se hiciera en medio del sexenio. Sí. Y entonces vino la cosa de que era una trampa, este que se discurso. montaba con la elección, se acoplaba con la elección federal. Pero hubiera sido pasado. mucho menos oneroso, si tú quieres. Y garantizando la afluencia de la gente a las urnas. Hoy todavía siguen, y está en los diarios, diciendo que esta es una trampa para prolongar el mandato de López Obrador. Pero ¿en qué cabeza cabe seguir pensando lo mismo? De que México va a ser Venezuela. Hay 1 o 2 artículos, hoy los leí en la mañana, sobre ese tema. Échale una leída a los diarios. No, ¿Cuántos sí, ya los vi. artículos en contra de la consulta hay? Casi todos. Casi todos. ¿El tuyo no? El mío no. 1. Bueno, está bien. 1 contra 100, como dicen. Pero ¿cuál? No, tampoco están en el tema. Vamos a ver tu periódico Milenio. Carlos Marín sigue con el tema de Ayotzinapa. López Dóriga está con la Suprema Corte. Héctor Aguilar Camín, las Fuerzas Armadas y el presidente. Carlos Pusch, la reforma eléctrica. Diego Sorno, el giro del caso de Narvarte. Pues, oye, en Milenio el único que escribes del tema eres tú. Déjame ver. Sí, ¿no? ¿Quién más? Guillermo Valdés. Guillermo Valdés sí escribe, dice punto de inflexión. Hoy una parte considerable de la sociedad ha dicho que desea un cambio, no más 4T. Bueno, es parte de la encuesta que presentó la semana pasada GEAISA. Pero ahí tienes Milenio, 2 artículos. 2 artículos Uno, versus cuántos. Sí. Y revisa todos los demás diarios. O no escriben o escriben en contra. Y además esgrimen los mismos argumentos. Los mismos. El de la trampa. Yo no entiendo, Ciro, a la derecha en México. A la derecha. No, a ver, déjala ahí, vamos a anotarle. Yo no entiendo a la derecha en México, dice Pigmenio Ibarra. Vamos a preguntarle ahora que regresemos de un corte, qué es lo que no entiende o por qué no la entiende. Son las 8:25.
8:20, casi 8:20. Gracias a todas las personas que nos siguen preguntando si pueden circular por Periférico. Tú vienes de por allá, ¿no? Sí, pero ya estaba abierto, pero no entras a la zona está abierto, o hasta hace unos momentos estaba abierto en su totalidad, Hay todavía se mantiene por ahí la familia de este joven asesinado, pero creo que es en una de las laterales, pero se podía hasta hace unos minutos circular bien por Periférico. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24 y nosotros continuamos conversando con Epigmenio Ibarra sobre el ejercicio del domingo, la votación, la jornada para ir a votar, revocación de mandato del presidente López Obrador. Epigmenio expuso las razones de por qué hay que ir, hay que acudir, hay que votar el domingo, y nos quedamos en el corte. Dijo, pero yo no entiendo a la derecha. ¿Qué no entiendes de la derecha? ¿O por qué no entiendes a lo que tú llamas la derecha? A lo que es la derecha. Bueno, hay un grupo que quiere conservar, mantener, restaurar el viejo régimen. Eso es innegable. Que idealiza el pasado, que habla de este país como si este país hubiera sido Suiza, como que aquí hubiera habido una democracia. Pues muchos. No, pero a ver, nombres. Es que nombres, te digo. Sí, la senadora furiosos del PAN, que dice que le van a cambiar el color al mar. Kenia López. Es un discurso que han manejado algunos grupos ecologistas. Y de ahí te mueves con toda la gama que va del PRI al PAN, pasando por Movimiento Ciudadano y sí por México. Furiosas al gobierno de López Obrador. Algunas muy pasionales, si quieres, poco fundamentadas, pero alguien que añore el regreso de Peña Nieto. No, de Peña Nieto es impresentable. Por eso, porque eso Calderón, me faltó. O de Fox, eso me faltó. O de si Salinas, hubiéramos tenido la capacidad de revocación de mandato. ¿Cuándo Peña no pasa del tercer año? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo decían los viejos políticos? ¿El hubiera qué? No existe. Pues no existe, pues sí. Pero, ¿qué hubiera pasado? Pues quién sabe. Pero lo que sí va a pasar es que ya existe. Yo no entiendo a aquellos que dicen que López Obrador es un tirano y que está acabando con el país. ¿Y por qué no acaban con él? Pero no necesariamente dicen que es un tirano, un populista, lo peor que le ha pasado a México, pero no piden que se vaya. No, ahora no se completa la ecuación. Hacen una manifestación para que se quede López Obrador. Pero, o sea, ¿qué es eso? ¿Cuántas personas fueron a esa manifestación? Por eso. ¿Cuántas personas? ¿La del domingo? En realidad yo digo que no entiendo a la derecha y sí la entiendo. No tiene capacidad de movilización. Hace mucho ruido y son pocas nueces. La derecha tiene una enorme capacidad de hacer ruido, de transmitir su discurso, que es el discurso de la rabia, y la rabia es una enfermedad. Como lo tiene, entre comillas, la izquierda. La rabia produce ceguera. No, fíjate que no. Acuérdate el 2014. Es más, tú formabas parte de todo eso. Yo no lo llamo ruido. Todo lo que despertaron en el 2014 de movilizaciones en redes sociales. Yo le llamo descontento social. También ellos, yo le llamo clamor de justicia. No, yo le llamo clamor de justicia. Esto no es clamor de justicia. No, esto está basado sobre todo en prejuicios. Está basado en la idealización de un pasado que no es tal. No es un pasado de paz y prosperidad. La gente votó por un cambio, precisamente porque no toleraba más lo que estaba sucediendo. Y entonces hoy hay gente que califica a quienes votamos por López Obrador, y esa es la constante, de nacos, de necios, de tontos, de ignorantes. ¿Cuántos los califican así? ¿Cuántos? Todos. ¿Pero qué? Perdóname, pero ¿Quiénes? Son los argumentos recurrentes. El Kenia fanatismo, López. La ignorancia. Hay una dosis de racismo y de clasismo en esos juicios. ¿Quiénes? ¿Los diputados, los senadores? Los diputados, los senadores, los periodistas. ¿Qué periodistas? Dime uno que hable así. Uno. Te digo hoy, Sí. Raimundo Riva Palacios. Lee su artículo de hoy.
Es la trampa para prorrogar el mandato de López Obrador. Pero no los llaman nacos ni Bueno, cosas pero así. ¿qué supone? Se llama 10 de abril, Laboratorio para la Reelección, la columna de Raimundo. Por Dios. Dice Raimundo, si tiene de su lado al ejército y el irrespeto a la ley, no le genera costo, solo falta aprobar a su candidata. Si existe el riesgo de que pierda la elección, no tiene otra carta que la extensión de mandato. Pues es su columna. Sí, es su columna, pero es expresión de una línea de pensamiento, que es la línea de pensamiento que ha prevalecido en contra de la consulta. La consulta es una trampa para extender el mandato. Tú conoces bien a Raimundo, es la línea de pensamiento de Raimundo. A Raimundo nadie le dicta sus columnas, tú lo conoces muy bien, nadie le dicta sus columnas. Puede acertar, puede fallar, ¿quién se las dicta? Es la expresión de un grupo. Es la expresión de un grupo y es... ¿Qué grupo? Del grupo del Financiero, Ciro, del grupo de Televisa. Donde tú y yo participa. estamos en bandos distintos. No, yo no estoy en un bando distinto. Yo creo que sí. Creo que hay que asumir también posiciones. Yo no. Yo creo que sí. Yo hago un programa de radio en las mañanas y hago un programa de televisión en las noches. Tú como cualquier persona, editorializa con los gestos, editorializa con el énfasis, editorializa con sus opiniones. Sí. Y lo haces. Sí. Y está bien. Y hay que reconocerlo. Y celebramos esa tal cosa que es la neutralidad periodística. Ahora sí que moción por alusiones. Celebramos el lunes en la televisión y lo hicimos ayer aquí en la radio. El éxito, con muchos problemas, del lanzamiento del programa IMSS Bienestar en Nayarit, que viene a corregir el desastre administrativo, no de mala fe, no de nada, que fue el INSABI. ¿En contra de quién estoy? Lo celebramos y ahí estamos. Ahí sigue Miriam, con quien estuvo con nosotros la semana pasada y está en Nayarit. ¿En contra de quién estoy? ¿Por qué no está en contra tuya? Puedo tener en algunos puntos argumentos distintos a los tuyos. Pero eso hay que asumirlo. Yo no me levanto pensando Epigmenio, ¿qué le vamos a hacer Epigmenio? O a los Epigmenios. Yo tampoco me levanto qué voy a hacer con Ciro. Sí. No, aunque sí tengo que pensar. Oye, ni los miércoles, ¿no? Porque los miércoles uno dice sí voy para allá. Pero sí creo que es sano para el país. Que es sano. Que quienes estamos en la posibilidad de sentarnos frente a un micrófono, frente a una cámara, asumamos posiciones. Yo no creo, y no lo he creído ni en la guerra y sobre todo en la guerra, en aquella cosa de la neutralidad. Yo tampoco, ni en la objetividad. Yo creo en el registro de los hechos, hecho por hecho. Y lo que vimos ayer de una forma, hoy con otras evidencias lo podemos ver de manera distinta. Yo tampoco, ni defendemos a la objetividad, ni la neutralidad, ni esas cosas. Un buen registro de la información, a veces fallamos, un buen procesamiento de la información y una buena presentación. Y un reconocimiento de que la posición que uno toma frente a los hechos es una posición. Por supuesto. Es una posición. En función de cómo lo registraste. Y entonces, lo que hay que hacer es garantizar que derechos como como el de la revocación de mandato, nos den a todas y a todos la posibilidad de corregir una decisión que tomamos. Lo veremos el domingo. El país tiene ya ese recurso. Se va a salir a votar lo tiene mermado. Lo tiene mermado porque el INE organizó esta consulta mal y de malas. Y, además, el consejero presidente y Ciro Murayama hicieron campaña contra la consulta. La sabotearon. No, ahí están los hechos. Ve la entrevista de Ciro Murayama con Broso. Sí, lo hemos comparando al presidente con Mussolini. Por Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Árbitro imparcial? No, hombre. Estamos hablando de un árbitro que no cumple con su deber constitucional, que no promueve la consulta, que la malorganiza y que además carga los dados. Porque se ha dedicado
a decir que es costosa, que no funciona, que los votos son falsos. Yo lo emplazo a que ponga la lista de los muertos que votaron en la consulta de los expresidentes. Y yo hablo desde la experiencia. La consulta de juicio... de agosto. Sí, esa consulta, el INE nos la hizo pedazos. Sí. Bueno. Conseguimos casi 7 millones de votos. Sí. Casi 7, que son muchos. Sí. Son muchos. Y puede ser que no sean vinculatorios desde el punto de vista de ley. Moralmente sí lo son. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar concluimos esta conversación con Epigmenio Ibarra. Hoy en la tarde, según anunció ayer Claudia Sheinbaum en un tuit, vas al Monumento de la Revolución, pero a un acto en defensa de la reforma eléctrica, del proyecto de reforma eléctrica del presidente. De la soberanía nacional. Bueno, nos cuentas ahora que regresemos sobre lo que va a ocurrir esta tarde, 5 de la tarde, 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, 8:35. Gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Se enciende mucho nuestros radioescuchas con tu participación aquí los miércoles. Quizá la próxima semana la adelantemos un día, ¿no? Okay, excepcionalmente sí. La próxima semana por ser Semana Santa. 8:35, hacemos pausa, volvemos. 8:39 por la mañana, vamos con la información. La circulación en Periférico Norte está totalmente abierta después de que familiares de Hugo Carvajal la bloquearon durante 14 horas para exigir que sea detenido el asesino del joven. Sus familiares mantienen un campamento a la altura del Parque Naucali y aseguran que no se irán de ahí hasta que detengan al responsable. Si no se alcanzan los 8 votos en la Suprema Corte para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, las cosas se quedarían como están y los tribunales colegiados tendrán que resolver caso por caso, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Estamos muy preocupados porque no vemos apertura y en la reunión con el director de Fonatur, Javier May, no hubo respuesta a las inquietudes de los ambientalistas ni a la petición para que se regrese al tramo original del Tren Maya, aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunirán hoy en Bruselas para discutir nuevas acciones en contra de Rusia. Más tarde, Estados Unidos anunciará nuevas sanciones y bloqueos en coordinación con el G7 y la Unión Europea. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 1 centavo. Bueno, antes de que nos comentes, Epigmenio, sobre el acto que van a tener hoy en la tarde, al que llamó Claudia Sheinbaum, sobre la reforma eléctrica en el Monumento a la Revolución, ¿qué dijo el presidente hace unos momentos sobre el tema de la ley eléctrica, de la reforma eléctrica? Sofía. Ciro, dice el presidente que van a estar pendientes de la reforma eléctrica porque hay intereses de las empresas que están haciendo lobbying en la Cámara de Diputados y en el Poder Judicial, dice el presidente, empresas extranjeras y gobiernos extranjeros. Dice también que ayer estuvo viendo un debate de la Corte, de los ministros de la Corte sobre la ley de la industria eléctrica y dice, es pura fundamentación legal, no van al fondo. Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele, si no trato preferencial, al menos trato igual a la CFE que el trato a los particulares. Dice, porque en la reforma actuaron de manera corrupta. El ordenamiento vigente consideró, entre otras cosas, que las hidroeléctricas no producen energías limpias y las plantas hidroeléctricas del país están subutilizadas. Dice el presidente que eso fue un acto de corrupción. Dice, eso lo tienen que tomar en cuenta los ministros. Dice, ¿acaso los ministros no sabían que esa reforma se aprobó con sobornos? ¿No saben que el exdirector de Pemex confesó que habían entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética? Dice, ¿acaso eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas? Y dice el presidente que no me vengan a mí con que la ley es la ley. Aquí lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados de las empresas, dice el presidente. Epigmenio. Pues sí, fíjate que López Mateos, yo me acuerdo de eso, yo viví eso. Cuando nacionaliza la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 1960. Me acuerdo, tenía yo 10 años.
Y después, ya con los años, leí el discurso, me acuerdo de la conmoción de ese momento. Advirtió que vendrían gobiernos que devolverían este bien a los extranjeros. Y desde entonces dijo: libero al pueblo de la obligación de obedecer a esos gobiernos. Así dijo. Yo creo que estamos ante eso. Estamos ante el hecho de que podemos recuperar la soberanía energética, y no se trata de imponer el monopolio de CFE, sino por lo menos darle espacio para que pueda competir, en lugar de reducir las cenizas como se pretendía hacer, y de entregarle la generación de energía a particulares por completo, a Iberdrola, entre otros, para que no suceda lo que está sucediendo en Europa, no solamente en España. La luz es un derecho, la luz no es un producto, es un derecho de todas y todos los mexicanos, y hay que defenderlo. Por eso hoy yo voy con mucho gusto a participar en el meeting que se organiza en el Monumento a la Revolución. ¿Quién lo organiza? A mí me invitaron para participar con Claudia Sheinbaum, va a estar Eugenia León, va a estar Fernanda Tapia, Jairo Calixto. Jairo, saludos al querido Jairo. Al querido Jairo. Y ahí estaremos pues hablando de esto, del derecho sagrado a que las y los mexicanos puedan tener luz en sus casas. A ver qué resuelve mañana la Suprema Corte. A ver qué resuelve, a ver por quién se pronuncia. Y se ve muy cuesta arriba que pueda salir en Cámara de Diputados el proyecto de ley eléctrica, la iniciativa de ley eléctrica del presidente, aunque el líder de los diputados de Morena, el diputado Ignacio Mier, dijo que le van a incluir hasta el 50% de las propuestas de la oposición. Veremos. Eso lo sabremos el lunes. Veremos por quién votan. Sí. Y sabremos quiénes son los legisladores. Oye, antes de que te vayas, tocó también el presidente Sofía el tema Ayotzinapa, regresó al tema Ayotzinapa. Le preguntan del tema Ayotzinapa, el presidente dice que es una investigación en curso que va a tener resultados, ahora hay más elementos y pronto vamos a dar a conocer lo que se considera sucedió, dice el presidente, quiénes son los responsables, dice vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto, dice es un compromiso que hicimos, hemos enfrentado obstáculos, pero hay voluntad para llegar al fondo, dice el presidente que si ellos no hubieran ganado, dice si no hubiésemos ganado, hubiesen cerrado el caso de Ayotzinapa y se van a dar a conocer los móviles, quiénes participaron, por qué mintieron dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió y lo más importante de todo, dónde están los jóvenes. Se está avanzando y vamos a tener ya una primera información pública con todos los elementos. Le preguntan cuándo y dice lo más pronto posible nada más. Epigmenio. Pues sí, la verdad, insisto en la comisión de dos crímenes. El crimen de los desaparecedores y el crimen de los que encubrieron a los desaparecedores al desaparecer la verdad. Y eso se hizo desde el Estado, desde las más altas esferas del Estado. Solamente el presidente de la República tiene la potestad de imponer una operación de Estado de este tamaño. Entonces la investigación tiene que llegar a esclarecer. Uno, ¿dónde están los jóvenes? Dos, ¿por qué se hizo este esfuerzo y quién lo hizo? Consistente, radical, para desaparecer la verdad, para ocultarlo, para impedir que se conocieran los hechos, que fue un crimen de Estado. Desaparecieron la verdad, deslegitimaron la verdad y impidieron responder la única pregunta importante en este caso. La única pregunta no se puede aún hoy responder por la cantidad de mentiras acumuladas. ¿Dónde están? Hay varias preguntas. Esa es ¿Por qué los mataron? La principal es dónde están. No. Si me dices dónde está... ¿Por qué los mataron? ¿Quién los mató? Yo no puedo dar por sentado que los mataron. Lo primero que quiero saber dónde están. Bueno, pues veremos. ¿Dio fecha el presidente? No, solo dijo que lo más pronto posible. Bueno, pues regresaremos. Creo que varias semanas estaremos hablando del tema Ayotzinapa. Y ojalá y no lo olvidemos.
Porque 43 vidas, 43 familias y un país debe estar pendiente también de este hecho, que es una violación palmaria a los derechos humanos, pero al derecho a la información también del pueblo. Sin verdad ni justicia para Ayotzinapa, no habrá ni verdad ni justicia para México. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Gracias. La próxima semana, como es Semana Santa, nos tomamos una licencia y nos vemos el martes, ¿no? El martes nos vemos. Y ya dentro de 2 semanas regresamos a los miércoles. Nos vemos el martes aquí con el Epigmenio Ibarra. Ya tendremos datos duros sobre la jornada de revocación de mandato. Buen tema para el análisis. Pues sí, sabremos qué pensó la gente, qué decidió la gente. Muy mal día, pésimo día para hacer una elección el domingo, cuando empiezan las vacaciones de Semana Santa. Y pésimo organizador. Pues ya deja la organización, pero la fecha, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, pues. Bueno, gracias. Nos vemos el martes. Gracias a Epigmenio Ibarra. ¿Qué más, Sofía? Ciro, con este tema del lobbying de las empresas en la Cámara de Diputados, le preguntan al presidente si sabe, pues, qué gobiernos extranjeros son los que están haciendo, pues, estas negociaciones o estos cabildeos en la Cámara de Diputados. El presidente dice, principalmente el gobierno de Estados Unidos. Han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo y a insinuar incluso que se viole el tratado cuando no es cierto, y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, dice el presidente, sobre el tema de la reforma eléctrica. Dice, nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y soberanía. Y aquí aprovecha el presidente para hacer referencia a esto que planteó ayer Vicente González, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de quitarles las visas, de impedirle la entrada a Estados Unidos a los diputados mexicanos, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué es eso, miembro? Entonces, miembro es el jefe, es el dueño, un congresista, es un congresista, el portero, un representante de la Cámara de Estados Unidos. Es el que toma las actas, miembro de. Es importante, no es importante, toma decisiones. Pues hoy el presidente le eleva la importancia. No, bueno, el presidente porque quiere entrar a ese debate, pero qué tan importante, porque yo no vi, nos metimos ayer a los medios de comunicación de Estados Unidos, yo no vi a nadie que recuperara esto que estaba diciendo el señor, ¿cómo se llama? Vicente González. Bueno, pero el gobierno dijo, el presidente dijo, esta la tomo y la bateo. Que si llegara a suceder que les quitaran las visas, que les impidieran, enviaríamos una nota diplomática de protesta, dice el presidente. Bueno, ¿tú conocías al señor? ¿Cómo? Vicente González. Vicente González, Humberto Padgett. No, señor. No tenía el gusto de saber de su existencia. Es que es miembro de quién sabe qué. Bueno, miembro es el dueño, es el que decide. Es como un diputado de Estados Unidos. Y un diputado mexicano, Fernández Noroña, dice que un diputado de Estados Unidos no puede promover que se le retire la visa a quienes aquel diputado estadounidense considera están actuando de manera indebida. Entonces, por darle apoyo a Rusia. Vieron pasar las palabras del señor Vicente Sánchez. No, Vicente Sánchez era un futbolista, González. ¿no? Vicente González, y se colgaron, dijeron, ahí tenemos chance de entrar al debate. Gerardo Fernández Noroña llegó a la mañanera. Pero bueno, en cambio, otra historia, la que dio a conocer ayer, Artículo 19. Presentaron el informe sobre situación de la prensa en México en el 2021, Humberto. ¿Tú estuviste ahí? Sí, el reporte llamado para esta ocasión Negación, apela al hecho de que de manera reiterada el presidente de la República niega diversos hechos que ocurren en el país relacionados con la violación de los derechos humanos. El presidente de México dice, en México no se violan derechos humanos, pero sí se violan. El presidente de la República dice reiteradamente, aquí se respeta la libertad de expresión, pero mantiene un ímpetu de hostigamiento en contra de los comunicadores que hemos decidido no alinearnos con el oficialismo. El presidente de la República niega que se esté en una situación de opacidad. Él dice, este es un gobierno absolutamente transparente.
Entonces, lo que dice artículo 19, estamos en un estado de negación, y en lo que hace al tema de la libertad de expresión, que es su asunto, aquí abro un paréntesis, no es que el periodismo tenga por sí mismo una importancia, que el periodismo deba de ocuparse del periodismo, en tanto que los periodistas no corran riesgo para poder ejercer su función por el simple hecho de ser periodistas. Entonces, los periodistas asesinados se convierten en un hecho relevante para la cobertura noticiosa, y esa es una de las cosas, ese es uno de los hallazgos de artículo 19, que además de estructurar, de conceptualizar, también le pone cifras a los hechos. Por ejemplo, afirma artículo 19 que estamos en el peor momento para la libertad de expresión en el país. Dice: con estos datos, o sea, la situación a la que se refieren con las agresiones a la prensa, los 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman, déjame pongo los de Quillo, los de Ruquillo, suman ya 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuales se encuentran 30 asesinatos de periodistas y 2 desapariciones con corte a 2021. Como comparativo, el gobierno de Enrique Peña Nieto registró el mismo periodo 15 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1,053 ataques, así que durante los primeros 3 años de la administración de Andrés Manuel se incrementó en 85% las agresiones contra los periodistas. Hay una situación en la que se hace el ejercicio, artículo 19, mete 50 solicitudes de información relacionadas con hechos afirmados por el presidente en torno al comportamiento de la prensa, y el presidente no puede responder a estos, niega la existencia de ellos. Dice artículo 19, hay también un camino desandado con respecto a la transparencia, en que el Estado mexicano se ha retraído de informar al ciudadano, no ser informado de lo que el presidente dice que debe de ser informado, sino de lo que los ciudadanos queremos saber y queremos que el Estado nos informe, y hay una reiteración con respecto a los años anteriores, a los gobiernos anteriores, de que la publicidad oficial está concentrada en algunas cuantas empresas. Ahora de manera destacada la jornada, y ahora que decía Epigmenio Ibarra, yo no entiendo a la derecha, pues yo no sé, no es de que yo no entienda, yo no sé cómo le hace la derecha, porque TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego es una gran empresa favorecida en este sexenio, como lo fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien le dio quien privatizó Imevisión para dársela, o en el de Vicente Fox. O sea, ¿cómo le hace? Ahora sí que quien no entiende a la derecha, compadre, pues soy yo. Bueno, gracias, nos vemos al rato, Humberto. Son las 8:56. Hacemos una pausa, volvemos. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nueve con 9 anoche en el noticiero de televisión, pues nos tocó ver y transmitir el momento en que, producto de una muy larga negociación, los representantes del gobierno del Estado de México, en este caso el subsecretario de Gobierno y el fiscal de homicidios, llegaban a un acuerdo con los padres de un joven que fue asesinado el fin de semana, del joven Hugo, para por lo pronto abrir un carril en cada sentido del periférico. Llevaba ya para ese momento llevaba más de 12 horas totalmente bloqueado el periférico. Vimos el momento en que eso ocurría, y luego tuvimos oportunidad de hablar con el subsecretario general de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, sorprendentemente tranquilo para la presión a la que estaba sometido, la presión de tener cerrado el periférico, y además la presión de los padres, en especial de la madre, que no soltaba, la madre del joven asesinado, y con mucho temple y además con mucha claridad nos dijo: vamos a seguir negociando, la familia me pide que me quede aquí me voy a quedar, no vamos a usar
la fuerza pública, y por supuesto pues vamos a tratar de restablecer en la medida de lo posible la circulación en el periférico, y pues lo consiguieron Ricardo de la Cruz. Hasta hace unos momentos el periférico estaba abierto, no sé si cerró en los últimos minutos. Gusto en saludarlo de nuevo, buenos días. Igualmente, Ciro, sí, ahorita el periférico está totalmente abierto, llegamos a un acuerdo el día de ayer, aquí estamos. Evidentemente se hizo una negociación que sí fue larga, y bueno, la realidad es que nosotros somos empáticos con la señora, eso demostraba también la calma de la negociación, somos empáticos con el dolor que sentía, pero también somos empáticos con la gente que llevaba mucho tiempo atorado en la carretera. Sabíamos que la única vía era el diálogo y se consiguió. Fue una larga negociación. En varios momentos se les insistió y también se les dio todos los instrumentos de parte del gobierno del Estado para establecer una mesa de carácter permanente con la Fiscalía del Estado. La Fiscalía dio avances de la investigación y hoy continuarán, y el acuerdo que tenemos es que no se bloquee la vialidad y que bueno, ellos puedan estar en la Fiscalía, que puedan conocer los avances de la carpeta de investigación, y evidentemente esto tiene que ser en una oficina para que se guarde el sigilo necesario para la investigación y que no ponga en riesgo precisamente la detención y la llevada a la justicia de la persona que cometió el ilícito. Pero el acuerdo entonces con la madre y el padre de Hugo es, ya no volverán a bloquear periférico. No, el acuerdo hasta este momento que esperemos que se respete es que no vuelvan a bloquear el periférico. Sí hay personas aquí que quieren estar a la orilla del periférico junto al Parque Naucali. Sí. Y bueno, nosotros respetamos este tipo de manifestaciones, pero también los hemos exhortado de manera muy respetuosa que no bloqueen la circulación y que nosotros evidentemente se generen mesas de carácter permanente, tanto con la Fiscalía como las instancias necesarias para llevar a buen término, que nosotros somos los primeros interesados desde el gobierno del Estado que así sea. Ahora, subsecretario, buen día, le saluda Manuel Peregrino. Ya lo comentaba desde anoche, este asunto de la presunción de inocencia es importante, pero todas las identificaciones públicas, movimiento en redes, fotografías que señalan con nombre y apellido a una persona, ¿sí lo señalan a él? ¿Sí es buena la hipótesis de haber participado en el asesinato de este joven? Este señor de apellido Mora. Sí hay un señalamiento preciso, hay testigos que se les ha ampliado sus declaraciones y todo nos llega a identificar a partir de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía esto. Hay una orden de aprehensión girada y se está en el proceso de localización. También decir que ayer varias personas se acercaban a nosotros y decían que bueno, tenían indicios, evidentemente se han reunido estas cuestiones para que sean parte de esta carpeta y que nos lleven a tener mayores datos para que la Fiscalía pueda operar con ellos. Se han venido descartando muchas cuestiones y bueno, se han realizado muchas indagatorias de las cuales por la secrecía, pues obviamente la Fiscalía las ha desbordado. Ahora, en las investigaciones que ustedes tienen, ¿lo preubican? ¿Saben si dejó el Estado? Que es una de las preocupaciones y reclamos de la familia. ¿Ya huyó porque ustedes no reaccionaron pronto? Bueno, la reacción, este lamentable acontecimiento fue en la madrugada del domingo. Sí. Y para el día de ayer ya se tenía una orden de aprehensión. No obstante ello, desde antes se estaba haciendo una búsqueda, pero la Fiscalía ha actuado de manera muy pronta, muy rápida, lo sigue haciendo y estamos seguros y confiados en que la capacidad de la Fiscalía del Estado puede llevar a buen término esto y también, evidentemente, la cooperación que estamos teniendo de la sociedad civil. ¿Analizaron ya, subsecretario, un perfil de Facebook, perdóneme, de Twitter, a nombre de este señor de apellido Mora, donde supuestamente con una fotografía de él en redes sociales habla del caso y supuestamente se mete un poco más allá de las razones por las cuales sucedieron los hechos del fin de semana? ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de analizar esa cuenta y la veracidad de ella? Sí, con independencia de que lo ha hecho la Fiscalía, y eso estará en las carpetas de investigación, nosotros también de una manera, de un barrido en redes sociales, hemos analizado esta cuenta. Es una cuenta particularmente que estaba inactiva hace mucho tiempo y empezó a estar activa ayer, ayer más o menos en el transcurso de la tarde, y también
identificamos una cuenta esta que nos refiere seguramente, que hacía muchos posts de noticias falsas y de cuestiones de broma. Entonces, no creemos que sea eso. Sin embargo, la Fiscalía está analizando de manera muy puntual, pero del primer barrido que nosotros hicimos abierto en redes sociales, pues esto es lo que llegamos. Ahora, eso es lo que tiene que ver con el asesinato de este joven. ¿Hay algo que los lleve a revisar, algo que constantemente, subsecretario, seguramente lo he escuchado mucho en estas últimas horas, son estas fiestas clandestinas, lo que sucede en Atizapán, lo que sucede en Naucalpan, lo que sucede en este municipio o en esta zona de Jilotzingo, que es normal? Amparados en la pandemia, florecieron estas fiestas clandestinas y pasa de todo y no hay autoridad. Incluso hasta llegan a dar los policías municipales seguridad a esas fiestas clandestinas. Evidentemente, Manuel, este es un tema que estamos reforzando, que estaremos reforzando operativos en varios sentidos, porque hay muchas de estas fiestas que al amparo de ser fiestas privadas, así es, pues se generan muchas cuestiones que pueden caer en cuestiones que pueden infringir la ley. Nosotros seguimos a través de todas las instancias de COPRISEM, de Protección Civil, evidentemente de los temas de venta de bebidas alcohólicas, pero sobre todo de la autoridad municipal, que es el primero que tiene la responsabilidad inmediata, nosotros evidentemente desde el gobierno del estado coadyuvando. Bueno, pues quedamos al tanto. Entonces, hay un compromiso por parte de quienes bloquearon ahí el periférico, familiares, amigos del joven Hugo, de no volverlo a hacer, subsecretario. Sí, ese es el compromiso que esperamos que se respete, pero también nosotros estamos poniendo todas las condiciones para que así sea. Las reuniones que nos pidieron puntualmente, tanto el papá como la mamá, ya se han generado, serán en el transcurso de la mañana, y pues esperamos que con esto se pueda generar buenas acciones, que más que estar en la vía pública podamos estar en las oficinas de la Fiscalía donde debe de ser, porque también así avanza más rápido el procedimiento. Gracias de nuevo, Ricardo. Muchas gracias, buen día. Suerte. Sí, don Manuel, muchas gracias. Muy buen día. Siempre por el espacio. Gracias. Bueno. Pues ahí está, sí. Y quedará siempre la pregunta, ¿no? No hubo una crisis mayor, no tuvo que salir la policía, imagínate a la policía lastimando a alguna de las personas que estaban bloqueando. Se entiende y se valora el trabajo de negociación que hizo, en este caso, las autoridades del gobierno del Estado de México. Pero por el otro también 12 horas bloqueado el periférico. La cantidad de personas que fueron afectadas ayer. Pues acostumbrarnos y a seguir viviendo con eso. Viviendo con eso. Debió haber intervenido la fuerza pública. Nos decían es que no eran más de 100 personas. No hubiera sido tan difícil moverlas, pues sí, pero se tomó la decisión de dialogar. Se logró 12 horas después, casi 13 horas después. Que bueno, está abierto el periférico, pero ¿y esas 12 horas de bloqueo de ayer? Quedan en registro, Ciro. Dijo. Pues sí. Híjoles, qué difícil. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio_Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, no le cambie. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, gracias. Nos escribe otro querido amigo Radio Escucha y dice nada de que este diputado, ¿cómo se llama el diputado? Es el diputado Vicente González, congresista de Texas, nada que es de poca monta. Es el representante del Distrito 15 de Texas. Es de McAllen, te decía que es de McAllen, Ciro. Un poco más cosas allá. Yo sí creo que más allá de pensar que cualquier diputado o cualquier congresista puede hacer una propuesta, toma fuerza, y eso es lo que nos han explicado en Estados Unidos, toma fuerza si alguien importante del Congreso lo toma. Por ejemplo, Nancy Pelosi, que tomara la propuesta y diría, ¿sabe qué? Sí, ahí sí agárrense, diputados o diputadas. Ahora, tiene un defecto la carta. Ahí Maru Rojas nos lo hizo saber, ¿no?
Estos 25 legisladores que mencionan, muchos de ellos son del Grupo México-Rusia de la pasada legislatura. Es decir, no participaron en la actual. Sí está Alberto Anaya, porque aquí está la lista, sí Gerardo Fernández Noroña, sí Augusto Gómez Villanueva, y hay algunos que coinciden por el tema de la reelección en la que participaron. Pero muchos de ellos, yo le diría, la mayor parte de estos que menciona el congresista en su carta, pues no estuvieron ahí porque no forman parte del Grupo Ciro. Ese sería el defecto, ¿no? Bueno, cambio de tema y una noticia pues que nos llena de alegría, Miriam. Y creo que especialmente a ti que seguiste este tema. ¿Desde hace cuánto, Miriam? Buen día. Pues, buenos días. Es un caso, Ciro, de 2006. Pero le empezamos a dar ya cobertura fuerte en el 2019, Ciro. Sí. Es el caso de Virginia Valdés, Silvestre Valdés, perdón, una mujer ya de más de 50 años ahora. Ella fue condenada en el 2006, Ciro, a 43 años de prisión por haber asesinado a su nieta, presuntamente haber asesinado a su nieta de 1 año, 9 meses de edad. La acusaron en el Estado de México de que porque la niña tiró una olla de caldo de pollo, ella la golpeó hasta matarla. Nada más alejado de la realidad. Fue condenada Virginia sin que se revisara en los peritajes que decían otra cosa. La niña no presentaba esos golpes, no que la pudieron haber llevado a la muerte, pero además Virginia no tuvo un traductor. Ella es indígena mazahua, ella vendía dulces en Garibaldi en las noches, hablaba muy poco español, se comunicaba lo básico, obviamente era analfabeta, no tuvo un abogado, la declararon y ella tuvo que firmar una declaración con una X, Ciro, sin la presencia de un abogado defensor, rodeada de agentes judiciales en el Estado de México, bajo tortura y amenaza de que si no lo hacía, se iban a llevar a sus hijos al DIF, y que iban a matar a su mamá y a sus hermanos. O sea, imagínate este contexto de violaciones de derechos humanos. Desgraciadamente se castiga la pobreza, Ciro, porque no tiene oportunidad la familia de pagar un abogado. Tuvo en algún momento un defensor de oficio, en algún momento en todo el procedimiento, Ciro, y pues, después del 2012 intentaron meter un amparo y una revisión de la sentencia, lograron solamente una reducción de la sentencia, y ya está ahí la defensa de Virginia, cumpliendo una condena de 43 años sin la posibilidad de defensa. En el 2019, cuando se acerca la familia, empezamos a platicar sobre este reportaje, cómo lo podríamos abordar. Recordarás que el comentario fue de mi parte, es más que un reportaje, necesitan un abogado de manera inmediata, sí, para ver qué se puede hacer por Virginia, no más allá de que podamos hacer una nota informativa. Y así fue, se buscó, se dieron apoyos, buscamos algunos despachos de abogados quienes de manera gratuita pudieran tomar el caso de Virginia, que le dieran una revisada y pues en todo caso sin ningún costo pues pudiera correr. Así fue como uno de los despachos consultados, el de Guillermo Barradas, lo tomó de manera gratuita. Y bueno, ¿qué sabemos, Ciro? Que estamos a unas cuantas horas de que Virginia por fin salga de prisión tras 16 años. Sí. Una mujer inocente a la que se castigó la pobreza, la ignorancia, que no tuvo la posibilidad de un defensor y de ser escuchada y que le creyeran, Ciro, va a salir de prisión. Ella está internada desde el 2006 en el penal de Nezabordo en el Estado de México y bueno, estamos ya por la confirmación de que nos digan a qué hora. Pero sale hoy mismo, Miriam. La información que tenemos, Ciro, es que saldría hoy en algún momento de la tarde-noche. Sin embargo, la familia no tiene todavía la concreción de esta información. Les dijeron que el día de hoy posiblemente pudieran tener ya algún dato para que la puedan esperar afuera del penal de Nezabordo. ¿Y jurídicamente sale cómo? ¿Sale libre de culpa? ¿Sale exonerada? ¿Es un indulto? ¿Es un amparo? ¿Cómo sale? Es una amnistía. Es una amnistía. Ajá. Amnistía. Es una amnistía
En el Estado de México en 2019 empezó a operar una amnistía para presos y presas del Estado. Se hacían revisiones de los casos, obviamente, en donde hubiera violaciones graves a derechos humanos, en donde hubiera irregularidades como en el caso de Virginia. Han salido ya algunas mujeres de prisión gracias a esta ley de amnistía, en donde pues el Poder Judicial revisa los casos, se determina si no tuvieron la debida defensa, se respetó el debido proceso. Por ejemplo, hubo casos de mujeres que por abortar las encarcelaron. Ellas son de las primeras que salieron ya con esta ley de amnistía en meses anteriores, en años anteriores, y parece que gracias a que se mete toda la documentación, también la revisión de Virginia, pues el Poder Judicial puede revisar su caso. Estamos esperando esta información también que se corrobore con la familia y puedan tener ya la notificación oficial, y tendríamos ya como operó esta ley para Virginia Silvestre Valdés. Bueno, pues qué buena noticia, porque además en este caso, ¿quién era la parte acusadora? Aunque era el propio Ministerio Público acusando por oficio, le quitaron 16 años de libertad a la señora Virginia, y 3 años después de que tocamos el tema, pues bueno, la señora todo indica que saldrá bajo amnistía hoy mismo. Y felicidades aquí, Miriam, al trabajo que hizo el despacho de Guillermo Barradas, porque nosotros pudimos haber hecho 20 reportajes, pero quien finalmente siguió el caso lo tomó, como dices tú, desde luego sin cobrar un solo centavo. Fue el despacho de Guillermo Barradas, y es probable, y ojalá lo registremos, y lo registramos mañana, lo estaremos presentando aquí, el momento en el que hoy mismo salga bajo amnistía, es decir, un olvido ya del caso, en total libertad, salga de la cárcel de Nesa Bordo la señora Virginia. Miriam. Así es. Además, fíjate que este grupo de mujeres, su mamá, sus vecinas, ellas venden en toda la zona centro dulces, muchas personas la conocen, los mariachis las conocen, y las vimos en las marchas del 8 de marzo, en cada marcha en donde hay participación de mujeres, ellas se presentan. Son casos que incluso otros medios, porque las han visto con las letreros de Virginia, con sus pancartas de Libérenla ya, pues también se ha ido conociendo poco a poco en estas manifestaciones. Es bien importante lo que pasó. Se violó todo el debido proceso de Virginia. Es el caso de una inocencia plena. ¿Cómo podemos entender, Ciro, que una persona que no habla español, que es analfabeta, la pongan a firmar y se valide lo que firmó con una X bajo amenaza a golpes, porque además ella fue golpeada para que firmara esa declaración? ¿Qué sucedió? Preguntábamos en esa época, porque fue así el procedimiento del Ministerio Público, y lo que nos dijeron en ese entonces es que necesitaban entregar trabajo. De cada detención tenían que hacer un proceso. Además, Virginia fue sentenciada en un proceso express. En 3 meses ella ya tenía su sentencia, desde que fue detenida y todo su proceso. En 3 meses ella ya estaba con una sentencia de 43 años. Increíble. Bueno, pues muy bien, quedamos al pendiente. Muchas gracias, Miriam. Tú sigues allá en Nayarit. Así es. Mañana regresamos al tema de la aplicación de la transformación de lo que fueron los hospitales del INSABI en los hospitales de IMSS Bienestar. Pero tengo una propuesta, Miriam. ¿Dónde dice que va el presidente? ¿A una isla? A Islas Marías. ¿Por qué no te vas para allá, Miriam? Lo esperas, Islas Marías, allá te esperas unos 15 o 20 años tú. Oye, pues sí, que son las Islas Marías, pero no, ya es turístico. Pues como no, yo atiendo la orden, me voy ahorita a la playa, hago la manera de cruzar, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, adiós. Gracias. Felicidades a todos los que tuvieron que ver con este caso, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres como Virginia estarán en las cárceles? Pues si se está haciendo una revisión, me parece que es una revisión siempre injusta, justa porque logra este objetivo, pero siempre injusta por el tiempo que llevan en la cárcel, ¿no? En procesos. Y decirlo, ¿no? Nosotros conocimos este caso porque un familiar de la señora Virginia, es un bolero, es un bolero recalzado, el querido Raimundo,
Te lo expuso, claro, te lo expuso. Lo trabajó Miriam, se acercó el abogado Barradas y la señora saldrá en libertad. En el Foro Digital por la mañana. 9:39 por la mañana, vamos con la información. Acordamos con los padres de Hugo que no vuelvan a bloquear el periférico y tendrán acceso a los avances de la investigación, aseguró por la mañana Ricardo de la Cruz, subsecretario de Gobierno del Estado de México, sobre el asesinato del joven el domingo en la madrugada en una fiesta clandestina. Dijo que están en el proceso para localizar al culpable. Los padres de Hugo mantienen un campamento a la altura del Parque Naucali y aseguran que no se irán de ahí hasta que detengan al asesino de su hijo. Ya se está atendiendo el caso del joven asesinado en el Estado de México. La Fiscalía del Estado está actuando y ya tenemos comunicación con los familiares, aseguró el presidente López Obrador. Dijo que el responsable ya está identificado y el caso lo está siguiendo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Si no se alcanzan los 8 votos en la Suprema Corte para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, las cosas se quedarían como están y los tribunales colegiados tendrán que resolver caso por caso, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Estamos muy preocupados porque no vemos apertura y en la reunión con el director de Fonatur, Javier May, no hubo respuesta a las inquietudes de los ambientalistas ni a la petición para que se regrese al tramo original del Tren Maya, aseguró por la mañana Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima. Dijo que el INAH ya advirtió del riesgo de un colapso con el nuevo trazo del tren. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 2 centavos. Terminó la mañanera, Sofía. ¿Ya acabaron? Ya terminó el presidente y cuando se estaba despidiendo le preguntaron su agenda para hoy, dijo que tenía algunas reuniones y aprovecharon los periodistas para preguntarle si alguna de esas reuniones es con la familia de Hugo Carvajal, de este joven asesinado en el Estado de México. El presidente respondió que no tiene una reunión con ellos, pero que ya se está atendiendo el tema. Dice, ya se tiene al responsable identificado y la Fiscalía del Estado de México está actuando. Tenemos comunicación con los familiares del joven, lo está viendo Rosa Isela, dice el presidente. Ya está identificado quién fue. Le preguntan si ya está detenida esta persona. Dice, todavía dijo el presidente no, que ya está identificado. Que ya está identificado. Fue. Lo contrario de lo que dice la autoridad competente, en este caso el Estado de México. Pues sí. Que cuidando el proceso, dice, pues no podemos adelantar información, pero el presidente en la mañanera, fiel a su estilo, dice, ya tenemos identificado al asesino. Bueno. Le preguntan si ya está detenido y dice todavía no, pero ya se está en ese proceso, dice el presidente. Sí. Bueno, hay una orden de aprehensión, como bien lo dijo el subsecretario. Le preguntamos con todo cuidado si se refiere a la persona que insistentemente la familia de Hugo dice que es el responsable. Y dice, bueno, pues en ese sentido estamos trabajando y por ahí tenemos una orden de aprehensión, pero pues de ahí a que lo confirmemos, pues yo creo que nos esperamos, ¿no? ¿Qué más, Sofía? Y habló también de la reunión, la llamada que tuvo ayer con el primer ministro Justin Trudeau. Dice que lo invitó a participar pues en una videoconferencia con varios mandatarios para reunir ayuda humanitaria para Ucrania. El presidente se disculpó porque va a estar el sábado en Islas Marías, pero va a enviar un video y va a participar en esta videoconferencia. Va a grabar un video, lo va a enviar y va a estar presente en la videoconferencia el canciller Marcelo Ebrard. Dice el presidente, nuestra postura es condenar la invasión. Nosotros padecimos invasiones, estamos en contra de las invasiones y de la guerra. Dice que no ha tenido ninguna presión de los presidentes de Estados Unidos ni de Canadá para que asuma una postura. Dice el presidente, en este caso falló la política porque nunca debió haber empezado esta guerra y falló la ONU también, dice el presidente. ¿Cómo es la frase de Clausewitz? La guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Y el presidente dice siempre que la política se inventó para evitar las guerras? Pues no, pues sí, en el fondo sí. Te pones a hacer filosofía, pero pues aquí no jaló. de las ciencias sociales y demás, sí, tendría razón el presidente. Oye, y bueno, también hace rato que se volvió a referir a Carlos Loret, que le responde en redes sociales, dice, hoy López Obrador, Carlos Loret de Mola, sale con que tengo un departamento en Miami que vale $5 millones. Se lo vendo ahorita en $5 millones. Será el negocio de mi vida. Y él se lo puede regalar a alguno de sus hijos. El presidente ya no sabe qué inventar para atacarme. Dice,
Y aclaró también la otra mentira que dijo hoy López Obrador. No tengo 8 hectáreas en ningún estado de la República, así que lamento decepcionarlo si andaba buscando expropiarme para dárselas a alguno de sus chamacos. Está bien, pues. Bueno. Respondido, presidente. ¿Qué más, Sofía? Nada más, Ciro. Nada más. Oye, bueno, la convocatoria, antes de irnos a Zacatecas, la convocatoria, porque nos preguntan insistentemente si Claudia Sheinbaum es la que hace la convocatoria al encuentro que es como una especie de cierre de campaña, así es como lo han querido vender en el Monumento a la Revolución, pero que tiene que ver con la industria eléctrica, no con el cierre de campaña rumbo a la revocación de mandato. Inteligentemente van juntos. Es una convocatoria que realmente hicieron mucho legisladores de Morena en la Ciudad de México. Yo lo que sospecho, Ciro, es que después de una campaña que estuvimos revisando en redes sociales, y ahí estamos viendo ese video, varios morenistas la estuvieron moviendo. Y ahí podemos poner ejemplos de convocatorias, ¿no? Unas más bonitas, unas menos bonitas, más coloridas. Yo lo que creo es que no tenía mayor repercusión. Y ahí se mete Claudia Sheinbaum para decir, por cierto, voy a ir. Pero no realmente Claudia Sheinbaum, no es ella, ¿no? Hay todo un grupo de morenistas donde seguramente Claudia Sheinbaum está de acuerdo, pues, ¿no? Pero pues ahí están todas las pantallitas de los morenistas que están haciendo, pero insisto, incluso hay hasta acreditación para la prensa que promueven los legisladores de Morena en la Ciudad de México. Por si te interesaba ir, Ciro, para que mandemos tus datos. Como siempre, ahí estaremos. Como siempre. Dicen, es que no van a los lugares. Siempre estamos ahí con nuestro equipo. Sí, señor. Y lo presentaremos por horario, pues lo presentaremos primero en la noche. Correcto. Seguramente tendremos información, cobertura de ese evento, y si es un buen evento y cruza la noche, lo tendremos mañana aquí en la mañana. Es correcto. Si van pocas personas, no pasa nada, es anodino, irrelevante, pues lo más probable es que no lo tengamos aquí mañana en la mañana. Pero ahí estaremos. Como estamos en 9 de cada 10 en los eventos de este tipo. Bueno, vamos hasta Zacatecas con nuestro compañero Omar Hernández, porque ya ha habido un paro de varios días ya de policías estatales. Nuevamente hay un intento de acercamiento de las autoridades para ver si se arregla este paro. Omar Hernández, ¿qué nos puedes decir? Buen día. Buen día, Omar. Gracias, buen día. Pues el acercamiento más bien fue para despedirlos de manera oficial. Mañana se cumple una semana, inició el jueves pasado y se han reintegrado algunos integrantes de la Policía Estatal. Dicen que por presiones de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes pues están dispuestos a correr a quienes se pongan en rebeldía. A final de cuentas, esta es la determinación a la que llegaron los congresistas, particularmente el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien los atendió, revisó la situación y aseguró ante los medios de comunicación que no existen los elementos para despedirlos por pérdida de confianza. Son elementos entre 10, 11, 13 años que tienen rangos de mando, es decir, no están corriendo a policías que acaban de ingresar. Algunos de ellos han estado en situaciones de riesgo, en combate probado a la delincuencia, y pues los están despidiendo. La reunión de ayer solamente fue para recordarles cuánto merecen por ser liquidados. Entonces no se ha llegado absolutamente a nada, se mantiene el plantón en el Congreso del Estado y este paro pues va escalando, porque ayer los policías mostraron pruebas también de cómo se están haciendo gastos desde la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del general Adolfo Marín, por ejemplo, en gastos de turbocina, cuando los 2 helicópteros de la Secretaría están parados. Nosotros en la pasada reunión los vimos ahí empolvados, no se ven sobrevolando en ninguna región, pero sí se está gastando. Dicen que esto es lo que les está molestando a los altos directivos que quieran hacer una reestructura de la policía, y que cuando les mostraron lo que está pasando ahí adentro fue donde decidieron correrlos. Así es la situación ahorita en Zacatecas. Continúa el paro de estos 7 elementos. Ya algunos se integraron de los 800 que conforman la Policía Estatal de Zacatecas, pero parece que esto no tiene una solución todavía a corto plazo. Es el reporte. Gracias, muchas gracias, Omar. Gracias. Buen trabajo publica hoy el Financiero sobre incidencia de delitos en Zacatecas en los últimos 5 gobiernos, los primeros 6 meses de los últimos 5 gobiernos, nada más para comparar. En el de Ricardo Monreal, que gobernó Zacatecas entre 1900, que gobernó Zacatecas en 1998, es el primer semestre nada más. 3.800 delitos, casi 3.900.
Luego vino Amalia García, primer semestre, 5.900 delitos. Estoy cerrando los números. Luego en 2010 llegó Miguel Alonso. Sí. 2010, 7.200 delitos. En 2016, Alejandro Telles subió la cifra a 8.800. Con David Monreal, 2021, 12.000 delitos en 6 meses. Promedio de 2.000 mensuales. Qué cosa. Qué cosa. Y primero imploró a Dios y luego le echó la culpa a los medios de comunicación. ¡Qué desastre! ¿Quién se hace cargo del desastre de Zacatecas? ¿El propio gobierno de Zacatecas? ¿La Guardia Nacional? No, pues ya viste que son los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué hace el gobierno federal con Zacatecas, aparte de enviar algunos guardias nacionales? Porque tal pareciera en ciertos temas que la función del gobierno federal es la revocación de mandato, la reforma eléctrica, la Suprema Corte, los periodistas y los medios de comunicación, pero ¿y Zacatecas? Lo estamos atendiendo. Ya mandamos gente ahí y las cosas van mejorando. ¿En qué sentido han mejorado en Zacatecas? Buen trabajo, muy buen trabajo este cuadro que presenta hoy el Financiero. Por cierto, se publica este cuadro al lado de la columna de Raimundo Riva Palacio, que es sobre la consulta del 10 de abril, criticada por Epigmenio Ibarra hoy aquí. Muchos llamados de cariño y de apoyo no solo a la columna de Raimundo, sino al trabajo de tantos años. Sí, del querido Raimundo, muchos años, también lo diré, compañero mío. No, sin duda. Muchos años. Sí, y hay nada más un apunte que nos hicieron sobre una de las cosas que dijo el señor Epigmenio Ibarra. Habría que precisar, dice, cuando dijo que el INE había dicho que votaron los muertos. No votaron, sino cuando se hizo el levantamiento de firmas, identificó un número, algo así como 19,000, no recuerdo muy bien exactamente el número, de 19,000 registros de personas que ya estaban muertas. Eso no contó y tampoco afectó el número de firmas con las cuales se validó la consulta. Nada más esa precisión no la hacen porque no es preciso que hayan votado los muertos para la consulta, sino lo registraron indebidamente para lograr las firmas que dieron paso a la consultación. La guerra, antes de irnos, Jaime, buen día. Antes de irnos, Ciro, Manuel, muy buen día. Un día después de que el presidente Zelensky exigiera una respuesta global más dura ante las crecientes pruebas de atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, los líderes de la Unión Europea y la OTAN se reunieron hoy para considerar la posibilidad de imponer sanciones adicionales y prestar más asistencia militar a Moscú. ¿Por qué es relevante esta reunión? Porque los líderes de la Unión Europea estaban analizando la prohibición de comprar carbón ruso y la prohibición de que los barcos rusos entren en los puertos europeos. Las deliberaciones se prolongaron un día más, la decisión se va a tomar hasta mañana, pero en caso de aprobarse, estas medidas serían las más duras que el bloque europeo ha aplicado desde que el presidente Putin lanzó la invasión hace 6 semanas, ya que las importaciones de carbón ruso representan aproximadamente el 50% de la demanda de carbón en toda Europa. Ahora vamos a ver este nuevo video que surgió, que comparte hoy el diario El Mundo sobre lo que sucedió en Bucha. Es un video que podemos ver un día antes del sábado. Es un hombre andando en bicicleta, esto es una toma de un dron, y podemos ver cómo en las calles aledañas se ven tanques de guerra rusos, esperando, por supuesto, ahí la acción que existe en la ciudad. Vemos al hombre en bicicleta del lado derecho de la pantalla subir por la calle. Esto es en Bucha. ¿Dónde es la imagen? Ahí viene circulado en rojo del lado derecho. Mira, ahí donde está el círculo, donde no se ve lo que dice. Da la vuelta. Ahí está. Y vemos al tanque disparar directamente contra un hombre en bicicleta. Estas son las imágenes que presentan los medios ucranianos. Un tanque de guerra disparando directamente contra un hombre que va en su bicicleta, andando en la calle sin ningún problema, y de repente se encuentra con un tanque. Brutales las imágenes de Bucha, brutal lo que está pasando en Ucrania. Seguimos viendo este tipo de imágenes.
Y por su lado, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sugirió hoy en la mañana al presidente Putin durante una conversación telefónica hace unos minutos que se reúna con Zelensky en Budapest para alcanzar un alto al fuego inmediato. Orbán consideró que los líderes de Alemania y Francia, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, también deben estar presentes en el encuentro. Veremos si se da este encuentro y si representa algún avance relevante. Un buen aliado de Putin. Un buen aliado. Presidente Orbán. Efectivamente, de hecho hoy dijo que si Rusia quería que pagaran en rublos, Hungría iba a pagar en rublos. Pues sí, Hungría hará lo que diga Putin. Efectivamente. Esa sí que es la derecha. Esa sí, la de Hungría. Qué cosa. Qué cosa. Y la de Bielorrusia. Cómo persiguen a personas homosexuales, en fin. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nada más? ¿Nos vamos? ¿Algo más? Vámonos, Ciro. Sí, mira, en septiembre se firmó en una reunión aquí con países de América Latina, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Este tratado internacional dice que creará, y así se informó, un mecanismo cuya misión será coordinar las actividades espaciales en la región. Fue abierto a firmas, etcétera. Este organismo internacional coordinará la cooperación de actividades de exploración, investigación, tecnología espacial y sus aplicaciones. Terminó el proceso de firmas y de recorridos. Ayer, Ciro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que se aprueba finalmente, y bueno, para los trabajos que se planteó, entonces la Cancillería lo informó y lo está destacando con esto, Ciro, ¿no? Y en el Senado de la República, bueno, lástima que ya no vamos a poder ir, Ciro, porque hay un evento de deportes. Entonces están entrando luchadores y todo, ¿no? Entonces no es que vayan a someter legisladores, que no estaría mal les aplicaran 2 o 3 llavecitas, ¿no? Hay muy buenos deportistas ahí en el Senado. Sí, además, entonces, pues bueno, allá Israel Aldave seguramente cuando menos dos buenos raquetistas. También, sí. Pero en este caso están entrando luchadores, está entrando Atlantis por ahí. Entonces, bueno, que sea buen evento. Ahí no está, Fernández Noroña es diputado. Bueno, se quedan con Javier Poza. Buen miércoles, pásela muy bien.